Pasan 4 minutos de las 9 de la noche. Empezábamos en directo aquí en TPA a las 5 en punto de la tarde y desde entonces hemos procurado transmitirles las emociones, las sensaciones, las intensidades que han transcurrido durante toda esta tarde, que ha sido el momento culminante de la entrega de los premios Príncipe de Asturias de este 2013. Y para nosotros este que llega ahora es el mejor momento porque es en el que podemos directamente preguntar a los grandes protagonistas que son los premiados de la edición de este año. Y para empezar ya directamente, María, tenemos a un invitado aquí a nuestro lado. Pues tenemos a Miguel Carballeda, que es el presidente de la ONCE, este año Premio a la Concordia, que está aquí con nosotros. Lo primero, para empezar, ¿cómo ha sido ese momento de recoger el galardón, Miguel? Bueno, emocionante, emocionantísimo y difícil de controlar los sentimientos y las lágrimas y preocupado en mi caso por esos magníficos compañeros de viaje que he tenido, de Lip, de 8 años, y de Cristina, de 30 y tantos, con nuestro fiel compañero que nos ha conducido por el escenario de una forma maravillosa. Pues Miguel, vamos a compartir con nuestros espectadores una experiencia que tuvo María ocasión de vivir para comprobar lo importante que es la accesibilidad y que para una persona con visión pudiera darse cuenta de lo difícil que es esa adaptación y de lo fácil que sería para ustedes que todo fuera más sencillo. Así que vamos a ver ese vídeo y después lo comentamos. Hola, Mar. Hola, ¿qué tal, María? Bien, aquí estoy. A partir de ahora me pongo en tus manos. Bueno, pues nunca mejor dicho. Bueno, te voy a entregar un antifaz para que te lo pongas, muy para bien, que realmente sientas... Voy a pasar de ver con dificultad, sin gafas, a no ver nada. Vale. De frente, tal cual vas, te vas al bordillo, ¿vale? Al bordillo, digamos, del otro lado de la calzada. ¿Vale? Aquí. Bien, sonó diferente y además tienes obstáculo. Lo cogemos cortito, cógelo más abajo y como si fuese un lápiz, ¿vale? Te aproximas, ¿vale? Y el bastón te ayuda a calcular la altura. La altura del bordillo. ¿Vale? Ajá. Vamos a pasar por la zona de obras que tú ni tan siquiera eres consciente ni claro. existe. Para mí lo que veo es que el camino... Aquí no, aquí vale, hay una... Eso, suena a valla. Sí. Eso. Muy bien, pues la bordeamos. No podemos pasar, seguimos buscando hueco, miramos huella, miramos el ancho de la escalera. ¿Vale? Y con ese gesto ya hemos comprobado la altura. ¿Vale? Todo eso lo hacemos. Cuando la persona no conoce la escalera, siempre les recomendamos que hagan todo ese proceso. Sonido diferente otra vez. ¿Esto es plástico? Vale. La terraza. Y esto es la zona ya de bancos. Otro obstáculo tremendo en la calle, si nos lo encontramos en línea de paso, pues el bastón se cuela dentro. Exacto. Y hay que... Bueno, ese es el problema, que se cuela. Claro. No sabes muy bien lo que es. Claro, efectivamente. Y aquí ni por sonido, ¿vale? Hola, Ramón. Hola, María, ¿qué tal? Muy bien, ¿te vienes conmigo a dar un paseo? Claro, vamos. ¿Y me cuentas? Venga, sí. Vamos. Acabamos de pasar, o estamos pasando por un paso de cebra, Ramón, sin semáforo, sin señales acústicas. No tiene semáforo y aquí hay bastante tráfico, pero bueno, con un poco de cuidado. No es de lo más difícil que te puedes encontrar en una calle, ¿verdad? No, me dan un poco de miedo los autobuses porque no se oyen, tienen el motor detrás. Te das cuenta cuando lo tienes encima. Pues nos pueden molestar las terrazas, no sé, los andamios. Ahora ya están protegidos muchas veces con espuma y eso. Las terrazas, pues claro, la gente tiene que hacer su negocio y no sé, no sé cómo se pueden solucionar esos problemas. Este paso de cebra sí tiene semáforo. Ah. Y bueno, no se oye, mira, precisamente no se oye, ¿ves? Este es un pequeño obstáculo, no se oye mucho este semáforo. Pero vamos... Pero se supone que tú le das al mando y él reconoce que tú estás aquí. Eso, sí, cuando se ponga en verde pitará para hacerme cruzar. Bueno, Ramón, pues encantada, me ha gustado Igualmente, mucho el paseo, María. Te dejo trabajar, que sigas teniendo tantos clientes, que seguro que te quieren mucho en Avilés, y a disfrutar del premio, que también os toca a vosotros como afiliados. Pues sí, muchas gracias. Venga, gracias, Hasta adiós, otra. Ramón. Hasta luego. Un momento muy difícil transitar por la oscuridad de las personas que no ven, para los que sí vemos y que estamos acostumbrados a reconocer formas y colores. Miguel Carballeda, ahí está también la labor fundamental de la ONCE, de educar a quienes van perdiendo la vista. Claro, y de tener los mejores profesionales del mundo para ello y poner a las personas ciegas en manos de los profesionales en nuestra escuela de la Fundación del Perro Guía, en tantos servicios sociales, que al final lo que estamos dando es oportunidades de
la solidaridad que recogemos en la calle, transformarla en una oportunidad para las personas ciegas que por supuesto cambian su vida. Miguel, me gustaría, hay muchas trayectorias ejemplares vinculadas a la ONCE, pero me gustaría que habláramos un momento de Jeanette Corcuera, que es la primera sordociega congénita que el año pasado consiguió una licenciatura universitaria. Me parece que es un caso de tremenda aventura y de gran ejemplo. Muy complicado, muchísimas horas de dedicación. En nuestros colegios hay aulas con 3 niños sordociegos y 2 profesores, 2 profesionales que además cada cierto tiempo hay que cambiarles para que se puedan oxigenar, porque es muy difícil, muy duro. Basta que los telespectadores por un momento se tapen los oídos y cierren los ojos, intenten hacer algo en esta vida, ¿no? Se darán cuenta que están aislados del mundo y que se necesita un intérprete constantemente tocándote la mano para comunicarte y contarte qué está ocurriendo a tu alrededor. Que además seamos capaces de formarles, de darles una carrera, una posibilidad laboral, es algo que prácticamente en el resto del mundo no ocurre como ocurre aquí en España. Y es gracias a todos ustedes, gracias a esa solidaridad que nos acercan cada día a través de nuestros vendedores. ¿Y cuál es el mayor reto ahora mismo que afronta la ONCE con decenas de miles de afiliados, con decenas de miles de personas a las que están educando? Yo creo que tratar de seguir haciendo lo mismo, esa herencia que hemos recogido de aquel grupito de ciegos valientes, atrevidos en el año 38, que quisieron ser dueños de su futuro, vivir de su propio esfuerzo y compartir su suerte con el resto de ciudadanía. Cuando viajamos por Europa y por el resto del mundo, quizás los telespectadores no se han dado cuenta, pero es casi imposible ver a ciegos por la calle. Y sin embargo en España estamos en la calle con el resto de la sociedad. Eso quiere decir que si cualquier persona que nos está viendo ahora mañana tiene un accidente, le nace un hijo con ceguera, lo más importante es que pueda estar con el resto de la sociedad. Y ese es el mensaje de la ONCE que queremos seguir manteniendo, prestando nuestros servicios sociales y afrontando un futuro de oportunidades, de igualdad para todas las personas, tengamos o no tengamos discapacidad. Es muy importante que seamos capaces todos, y yo sé que lo hacemos, de poner en valor siempre, respecto a los demás, todas aquellas capacidades, aquel talento que todas las personas tenemos y que no nos fijemos en alguna cuestión que seguro que a todos, con y sin discapacidad, nos falta. Hablaba usted de la proyección hacia el resto del mundo. La ONCE es muy conocida aquí en España, pero tiene presencia muy importante en América Latina, también en Europa, y participa en un comité asesor de Naciones Unidas. ¿Cómo es esta experiencia? Y nosotros, gracias a esa participación, a llevar el mensaje de la Organización de Ciegos desde España, desde el movimiento de las personas con discapacidad, estamos hablando de 4 millones en España, pero estamos hablando en el mundo de más de 1.000 millones de personas que tenemos una discapacidad. Y estamos hablando de los derechos humanos de esas personas con discapacidad. Y gracias a ese empuje y el ejemplo de España, Su Majestad la Reina ha podido el pasado 9 de septiembre recoger en Naciones Unidas, de manos del secretario general de la ONU, el premio Roosevelt, que es algo así como el Nobel de lo Social, identificando a España, a los diferentes gobiernos y sobre todo al movimiento asociativo y a la solidaridad de los ciudadanos que lo han hecho posible. Pues la labor de la ONCE, que ha sido reconocida en esta ocasión con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, su presidente Miguel Carballeda, enhorabuena por el premio, gracias por habernos acompañado este rato. Y nosotros lo que vamos a hacer es ver un vídeo ahora en el que les vamos a mostrar, les vamos a explicar esa importante labor de la que hemos hablado en los últimos minutos, de la labor social de la ONCE. Imagínense caminar por rutas empedradas como estas sin ver por dónde pisan. Julián lo hace casi a diario, tiene retinosis pigmentaria. Lo que ve es algo así, apenas entre un 5 y un 8% del campo de visión normal, pero ni eso ha conseguido que abandone una de sus grandes aficiones, la pesca. Para mí esto es vida, esto es calidad de vida. Julián llegó a la ONCE como hace un año y medio, una cosa así. Venía muy bajo de moral porque había perdido mucha autonomía,
Y bueno, a partir de ahí yo le dije, bueno, ¿tú quieres funcionar? ¿Tú quieres tú solo? Y él me dijo, sí, por supuesto. Y nos pusimos a ello y ahí está. Los técnicos de la ONCE le enseñaron a moverse con el bastón y a orientarse. Su experiencia con la caña hizo el resto. Por la fuerza del agua, la fuerza que ofrece sobre el plomo, ya sé que cayó dentro del agua. Pero Julián no es un afiliado tipo. La mayoría de los que acuden a la ONCE necesitan pautas para el día a día, por ejemplo, cómo usar nuevas tecnologías o los trucos para cocinar con seguridad. Ten en cuenta que el fondo de la sartén es muy ancho, muy ancho, muy ancho. Mira, para la próxima vez, ¿sabes lo que podemos hacer? Lo echamos en una taza y tomamos medidas. Yo es lo que suelo recomendaros. Eso todo va a base de práctica, pero sí, de verdad, es mucho mejor, más exacto y más cómodo el hacerlo como ellos lo mandan, con una medida. Digamos que agudizamos los 4 sentidos que nos quedan, los tenemos que agudizar un poco más porque los vamos a usar mucho más. Ya te dije antes, el poder está en la mente y el querer. Esto te limita para muchas cosas, ¿no? Pero a su vez puedes hacer lo mismo de distinta manera. Esto mete pánico, está aquí picando lo que sea, no lo sé, mira cómo tira. ¡Hala! Ya tenemos para freír pescado la 11. Seguimos aquí en TPA con la oportunidad de poder hacer preguntas a los verdaderos protagonistas de este acontecimiento. Nos acompaña ya Saskia Sassen, Premio Príncipe de Ciencias Sociales. Es un gran honor poder requerir de usted lo que ha sido el testimonio de toda esta tarde que queremos que nos cuente. Y también queremos que nos diga ya si le ha contado a su marido lo de la donación del premio o no ha tenido todavía oportunidad. Ya sabe. Ya sabe. Inmediatamente entendió la coyuntura, digamos. En realidad yo estaba confrontada con un hecho real, que era una reclamación por parte de actores que me leen y yo describo ciertas cosas y realmente me pareció esa separación de un premio que reconoce el trabajo autónomo. Mi primer libro fue rechazado por 12 publicadores. Yo necesito a una universidad que me apoya. Entonces la cuestión de la universidad para mí es muy importante, ¿no? La libertad de expresión. Pero donar el premio a organizaciones sociales es una manera de manejar una situación por ahí un poco compleja. Ha compartido usted escenario, señora Sassen, con gente muy comprometida en esta ocasión. Hemos escuchado muchos mensajes de los científicos, del propio Premio de las Letras, Antonio Muñoz Molina. Sí. ¿Usted cree que ahora mismo es posible quedarse al margen de todo lo que está pasando? Yo creo que es muy difícil, porque el efecto sombra, mismo si uno no está directamente afectado, y oigan el discurso del príncipe, directamente él no está afectado, pero el efecto sombra de esta crisis, que es además una crisis manufacturada, no había ninguna necesidad para que tanta gente de clase media, digamos, fueran expulsados de sus espacios de vida, de sus trabajos. No es tan malo como en Grecia, pero entonces yo creo que aquí realmente lo que tenemos que hacer es una examinación muy profunda y objetiva de qué es lo que pasó. Y como acotación al margen, el Fondo Monetario Internacional está contentísimo, porque ellos estaban en bancarrota, no podían pagar su renta, tuvieron que, en los años después del 2000, o sea, ellos van en bancarrota un poco, ahora tienen una buena crisis en Europa, que tampoco se va a parar muy rápidamente. Entonces aquí realmente es una situación muy compleja, no es fácil, pero hay que confrontarla, digamos, así de frente, no de cara. Se ha hablado mucho en esta ceremonia de la sociedad civil, que es la gran protagonista. Sí. Usted en los días que lleva aquí en Asturias ha apelado a la movilización ciudadana. ¿Qué esperanza hay en esa movilización si cuando en Grecia se ha dado y el resultado es el que todos conocemos? Sí. Bueno, yo creo que los españoles han tenido, o sea, todo el movimiento de los indignados, que hace 2 años, ¿no es cierto? Yo creo que es casi una ironía histórica que son las clases medias modestas que se vuelven los actores históricos en esta coyuntura. Y ellos tienen una reclamación muy clara, y la reclamación es con el Estado, o sea, que es el espacio así más inmediato. No es contra la finanza global, o sea, que dicen, Estado, yo cumplí con todo, estudié, hice mis deberes, no fui a la prisión, no hice...
y ahora no hay nada para mí, ¿no? Entonces ahí hay una coyuntura muy interesante, un sistema global que ha extraído tanto de la economía española, porque la economía española tiene sectores muy sanos. Abusaron un poco la cuestión de la construcción de viviendas. Un poco nada más. Pero a un cierto punto estaban construyendo más viviendas que en toda la Europa. O sea, realmente entró, como decimos en inglés, the other side of the curve, ¿no? Que es una cuestión especulativa. Pero fue realmente una distorsión que causó tanta injusticia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que aquí es un problema complejo, es una especie de meollo que hay que descifrarlo. No hay respuestas simples, pero tiene que haber un objetivo bastante simple, digamos, que esto no es justo. Esta gente no causó su propia pobreza. La pobreza fue causada por algo externo que los pegó de la cara de la ¿qué me pasó a mí? Eso no es justo. ¿Cree usted entonces una de las soluciones puede partir no de lo global, sino de lo pequeño, de todas las personas unidas, de movimientos como el 15M? A mí me parece muy interesante Asturias, bueno, toda la gente tan movilizada aquí para este evento. Yo creo realmente que tenemos que empezar a relocalizar muchas funciones, que sea de manufactura. Tenemos realmente que importar mesas de China. No sé si ustedes lo hacen, pero en Estados Unidos lo hacen. Bueno, no, las podemos manufacturar aquí, ¿no es cierto? Hay que evitar algunos circuitos que son realmente circuitos intermediarios, donde los que ganan no son los trabajadores en China, son los que venden a un precio mucho más alto. Esos circuitos son muy destructivos. Por ejemplo, para darles un ejemplo, la Inglaterra importa cada año 10.000 toneladas de leche de Francia, no queso francés, leche. ¿Y saben qué? Exportan también, los franceses exportan a Inglaterra leche. ¿Quiénes ganan de eso? Los intermediarios, los financieros, la contabilidad y los comerciantes intermediarios. Entonces, eso hay que evitarlo. Entonces, un lugar como esta aquí, Asturias, me parece que todo el principio, ¿no? Esta región de Asturias, ¿cómo relocalizar la mayoría? No podemos relocalizar todo. Pero el crédito, la función crédito, digamos la banca para el consumo de personas, que es muy simple, ¿por qué tiene que estar en grandes bancas nacionales e internacionales? No hay necesidad de eso. Es usted una socióloga muy brillante, no lo digo yo, es una consagración en todo el planeta, pero es usted disidente y además es mujer. Eso entraña dificultades. ¿Cómo las vive y en qué le repercuten en su trabajo? Bueno, yo tuve muchos rechazos. Yo generalmente soy una persona muy contenta y eso me salvó, a mí me rescató. Yo hablo de muchas miserias, pero en realidad yo creo en que hay realidades concretas que pueden imponerse, pero una condición muy importante ahora en este caso que estamos hablando, que también Estados Unidos tiene condiciones muy similares también, para ciertos sectores, es que la ciudadanía la tenemos que hacer. Nosotros hemos como heredado una ciudadanía que se hizo en la primera mitad del siglo XX, que los sindicalistas murieron, lucharon, y nosotros la heredamos. Y ahora esa fase se acabó. Y tenemos que realmente hacer ciudadanía. Yo creo que los militantes que protestan contra el Estado están haciendo ciudadanía, es una ciudadanía parcial. Porque el gran problema no es en realidad el Estado, es el sistema financiero, las corporaciones internacionales, pero la clase media tiene su base de reclamación con el Estado, porque es la clase media la que más gozó los beneficios del estado del bienestar. Entonces ahí hay un momento histórico que yo creo que es mucho más importante de lo que parece. Porque lo que parece es así un grupito de jóvenes que están protestando. No, aquí hay mucha más profundidad a nivel sistémico, no a nivel de actores y discursos, pero a nivel sistémico. Esa es lo que por ahí me equivoco. Muchísimas gracias por haber compartido estas reflexiones con nosotros. Lástima no tener más tiempo, esto es la televisión, ya sabe que aquí va todo muy rápido. Enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Y algunos de los asuntos a los que usted se ha referido se han visto hoy en las calles asturianas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Educación, Cultura y el Deporte, con Juan Ignacio Bert. Esta es la entrevista que ha concedido a TPA Noticias.
Estamos con el ministro de Educación, que ha sido uno de los 2 representantes del Gobierno de España que ha estado en este acto de entrega de los galardones en el Teatro Campo Amor. Muy buenas noches, ministro. Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Tiene que ser muy rápida esta entrevista porque va con muy poco tiempo. Lo primero, quería preguntarle cuál es su favorito entre todos los premiados. Bueno, todos son favoritos. Realmente eso es lo bueno que tienen los príncipes de Asturias, los premios príncipes de Asturias, que cubren un campo que, en mi caso concreto, pues prácticamente es como las competencias, es decir, deporte, cultura y educación. Pero obviamente, pues lógicamente estamos más cerca de los premiados españoles y en ese sentido pues yo destacaría tanto la ONCE como Antonio Muñoz Molina como José María Olazábal. A pesar de que Antonio Muñoz Molina ha sido muy crítico con sus políticas, ha criticado los recortes en educación, también los premios Príncipe de Investigación han sido muy críticos. No, yo creo que es los galardonados dentro de lo que es respetar normas de corrección, que por supuesto todos han respetado, pues es perfectamente legítimo que manifiesten sus opiniones, pero yo diría en este caso algo más. Yo creo que todos los discursos, todos sin excepción, no solo el de Antonio Muñoz Molina, que me imagino que es al que se refiere, pues han mantenido un tono institucionalmente muy correcto, o sea que no hay absolutamente nada que comentar críticamente en ese sentido. Me refería más que a los discursos, a los comentarios que han hecho durante la semana de los premios, que han participado en diversas actividades y todos ellos han coincidido en criticar los recortes en educación y en investigación científica y ciencia. ¿Tomará nota el ministro? Sí, bueno, en lo que se refiere a investigación y ciencia no es una cuestión que esté dentro de mi cartera, pero ciertamente la idea de que los recortes o digamos las exigencias de ajustar los presupuestos le gustan a quienes tienen que ajustarlos, pues no responde a la realidad. Todos estamos deseosos de que la consolidación fiscal, la posibilidad de contener el déficit público, permita, con el crecimiento económico y la creación de empleo, la posibilidad de dedicar más recursos no solo a la investigación y a la innovación, sino también a la educación, pero naturalmente para hacer sostenible esa posibilidad en el futuro es preciso antes conseguir esa consolidación fiscal. Me imagino que el cuerpo le pedirá defenderse después de todas las críticas que ha llevado la LONCE. No, a mí el cuerpo de verdad lo que me pide es invitar a la gente a que haga una reflexión constructiva sobre la mejor forma de resolver los problemas que innegablemente tiene nuestro sistema educativo, y yo creo que en ese espíritu, que es el espíritu que hemos manifestado en todos estos días, pues yo reitero esa invitación a que ese diálogo constructivo con todas las partes interesadas nos lleve a mejorar esta educación. Ministro, muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo. De momento es uno de los ministros del Gobierno de España que está aquí, el otro es el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo. Bien, enseguida vamos con el Premio de Investigación Científica y Técnica. Enseguida vamos a tener la oportunidad de preguntar y de escuchar al director general del CERC, que es un sitio mágico, espectacular y que ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, y quizás sería muy difícil que se consiguiese en el momento actual, tal y como está la depresión económica. Creo que nos escucha Peter Hoyer, no sé si pronuncio bien su apellido. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Good evening. Y enhorabuena. El proceso es mágico, de un planteamiento teórico y transcurrido muchísimo tiempo, 50 años, ustedes en este lugar tan especial que es el CERC consiguen la constatación, la comprobación. ¿Qué sintió en ese instante, que supongo que fue el más especial de su vida, imagino? Creo que ha sido indudablemente uno de los momentos más especiales de mi vida. Es fantástico ver cómo los datos que se van acumulando indiquen despacito, poquito a poco, que hay algo nuevo, y esto lleva su tiempo. A veces desaparece, pero no desapareció, simplemente surgió y había una señal, y se podría llamar un descubrimiento. Fue fantástico. Estuve confuso. ¿Y cómo es ese momento en el que levantan el teléfono y le dicen al señor Higgs: tenemos evidencias de que existe su bosón? No, it goes slightly differently. Era algo
algo un poco distinto. Indicamos al profesor Higgs y Engler que podría merecer la pena que fuesen al CERN para escuchar un seminario. No les invitamos explícitamente porque nunca se sabe si va a ocurrir algo. Entonces les dijimos, a lo mejor iban a estar arrepentidos de no acudir, y entonces acudieron. El señor Higgs y el señor Engler estarán en diciembre en Oslo recibiendo el premio Nobel. Supongo que es una lástima, una mala costumbre de la Academia Sueca que no acostumbren a distinguir instituciones como la que usted dirige. Distinguish your organization. Well, I think on the one hand we are mentioned in the citation nos menciona en la citación de la Academia. So I think we can say we Por are lo very que creo que proud to podemos be part afirmar of que this nos sentimos prize. muy orgullosos de participar de este premio, con lo cual nos sentimos integrados en el premio. No obstante, el premio Príncipe de Asturias también reconoce al hacer, y esto también es muy bueno. Así que nos han mostrado que lo han podido hacer. Señor Hibbert, le tendremos que preguntar por los asturianos que hay en el CERN, porque hay un equipo de investigación de la Universidad de Oviedo que ha trabajado activamente en este gran descubrimiento, ¿verdad? Oh yeah, it was but you see, everybody's full of joy because Pero of this ves, todo el discovery. mundo está encantado por este descubrimiento, están eufóricos. It was a long way because you have to Era un develop camino the muy largo technologies, you porque hay que ver tecnologías, hay que tener una cierta resistencia. Los hay que sacamos canas, da igual. Pero se trata principalmente de los jóvenes que trabajan y que impulsan, que son los motores. Y creo que este premio también es para los jóvenes, para ellos. Porque en ese momento tenemos 2.500 doctorandos que están haciendo su trabajo ahí en el colisionador de partículas en CERN. De todo el maravilloso trabajo que hacen ustedes en el CERN, a mí hay algo que me llama mucho la atención, que me fascina, y es que han conseguido en el acelerador recrear el instante justo después del Big Bang. Han conseguido recrear lo que ocurrió hace 14.000 millones de años. ¿Nos puede dar una breve explicación divulgativa de cómo fue aquel acontecimiento? Yeah. First of all, thank you very much that you said that we Muchas created the gracias conditions que shortly after. contamos las condiciones al poco después del Big Bang, porque nunca vamos a llegar al Big Bang. Esta distinción es importante. Lo que estamos haciendo es recoger los núcleos del átomo de hidrógeno, estamos acelerando los protones y entonces los hacemos colisionar. Si se hace colisionar dos protones, es como hacer una colisión entre dos mosquitos en pleno vuelo. Nunca vamos a llegar al comienzo del universo con dos mosquitos. Pero lo importante es que no se trata de la energía, sino la densidad de la energía, porque es un punto muy pequeñito en el tamaño del protón. Pero en ese punto la densidad energética es muy alta. En ese momento, una de esas colisiones había las condiciones de una millonésima vez de una billonésimo segundo después del Big Bang. Y entonces, a partir de ese momento salen nuevas partículas. Las nuevas partículas las estuvimos midiendo. Entonces, pero claro, nuestras cámaras son 25 por 25 por 40 metros. Son cámaras digitales bastante grandes, con 100 millones de sensores, con 40 millones de imágenes por segundo. Entonces, muy rápidamente había que decidir cuál de estas condiciones nos interesa, lo cogemos y elegimos una muy interesante, la que descubrió el bosón. Señor Hibbert, me va a permitir la frivolidad porque con todo lo que nos ha contado, sobre todo muchas películas especulan con ese momento en el que el CERN crea una especie de Big Bang, un agujero negro enorme que nos traga a todos. Eso ahora mismo no sería posible, por lo que nos está contando. Bueno, podríamos producir un agujero negro microscópico si viviésemos en más de 3 dimensiones espaciales. Bueno, sabemos que hay 3 dimensiones del espacio, pero ¿sabemos si hay más? No lo sabemos. Pero únicamente al vivir en más de 3 dimensiones podríamos crear un agujero negro microscópico, pero no se va a volver a producir. Sería como una partícula normal que puede subir e indicar
algo, pero nada especial hasta que no lo indique que nuestra visión, nuestra percepción del espacio es totalmente distinto y equivocado, que estamos viviendo en más de 3 dimensiones espaciales. Sería fantástico, pero no habría ningún peligro, lo hemos comprobado. La cuestión ahora es si el bosón es soltero o tiene familia numerosa. Esta es la gran cuestión científica a la que ustedes se enfrentan ahora. ¿Puede explicarnos cuál es esa diferencia? Well, you see, al igual que en las familias normales, con un hijo va a comportarse de forma distinta que si tiene 5 hermanos o hermanas. Entonces este bosón a lo mejor tendría propiedades ligeramente distintas a las que podríamos pensar si tuviese hermanos. El problema es que desconocemos lo cercano no que pueda ser esta propiedad de las que esperamos. Si está a gran distancia, podremos detectarlo fácilmente como algo distinto, pero si se encuentra muy cerca del que se espera, pero ligeramente distinto, vamos a tardar años en ser lo suficientemente precisos como para detectarlo. En caso de tener hermanos, otra vez podríamos abrir otro mundo de la física, porque a lo mejor podríamos abrir una ventana hacia el universo desconocido, porque con el bosón de Higgs ahora acabamos de terminar o completar nuestro conocimiento acerca del 4 al 5% del universo. Todavía desconocemos el 95% del universo. Es un universo negro, la materia negra que se aglutina como la energía negra. No tenemos ni idea de lo que es la energía negra ni la materia negra. Pero si el bosón de Higgs tiene otra propiedad que desconocemos, podría abrir una ventana a este universo oscuro. Tras 50 años de completar lo que es el mundo visible, ya llega la hora de entrar en el universo oscuro, ¿no? ¿Te ha quedado claro, María? Sí, mucho. Ha sido muy divulgativo, de verdad. Muchísimas gracias. Para mentes como la nuestra se agradece una explicación cortita y acercada a la realidad. Bien, y ahora vamos a hablar de los becarios que trabajan en Max Planck. Hay una conexión entre el CERN y, desde luego, una fundación dedicada íntegramente a la ciencia. Vamos a ver lo que supone para ellos estar en un lugar tan privilegiado. Álvarez comenzó su relación con el Max Planck en 2008, cuando lo invitaron a impartir una conferencia. Conoció la filosofía de la institución y solicitó una beca. La primera sorpresa es la organización que existe en el Max Planck, ¿no? Desde el punto de vista académico, científico, la cantidad de grupos de investigación que existen, y también en el ámbito de los recursos existentes es una cosa realmente importante, ¿no? Juan José García Ripoll se incorporó al Instituto de Física que dirige el Premio Príncipe 2006 Ignacio Cirac y permaneció en él 3 años. Son centros muy dinámicos, donde la investigación es muy buena, pero al mismo tiempo está apoyada por una infraestructura excelente que está diseñada a ayudar al investigador. Las estancias en el Max Planck son una continua absorción de conocimientos. Se llevan a cabo muchas conferencias y ciclos de seminarios, y a partir de ahí te pones en contacto con esos profesores universitarios o investigadores que dura incluso después de que abandonas el Max Planck. Ambos recalcan el trampolín que la beca supuso para su currículum, pero ven el instituto como una etapa en su carrera y no como un fin en sí mismo. Por cada grupo del Max Planck, que puede ser entre 15 y 30 personas, hay un único investigador estable. El resto va y viene. Aquí, en cambio, se busca una estructura más horizontal, donde la gente colabora y tiene una mayor estabilidad laboral. Eso hay que valorarlo, porque también ayuda a que la gente desarrolle proyectos a largo plazo. La filosofía puramente investigadora que ofrece tiene grandes beneficios, pero también le resta el enriquecimiento que da lo que es el ámbito docente, ¿no? Y destacan que de Max Planck se es becario toda la vida. Lo que hay que hacer es ampliar tus miras y aprender más, y luego utilizar eso en temas distintos de los que te han enseñado a lo largo de tu infancia investigadora. Y eso es lo que cumple el Max Planck. No solo recibo semanalmente o mensualmente correos sobre las actividades que se siguen desarrollando en el instituto, a las que me invitan a participar, sino que a nivel de proyectos y demás sigo trabajando con otros investigadores que tuve la oportunidad de conocer allí.
preguntas. Tenemos la oportunidad de seguir preguntándoles directamente por lo que ha sido su experiencia después de una tarde intensa, después de un momento único para ellos. Y tenemos justo a nuestro lado a Ani Leibovich y a un representante destacado de la sociedad Max Planck, con el que enseguida vamos a hablar en cuanto solucionemos los problemas de traducción con Ani Leibovich. No sé si nos escucha, señora Leibovich. ¿Qué tal ha ido la experiencia? Are you going to speak in Spanish and then it will be translated? So I'll have a Yes. No me oye, ¿no? Yes. Do you have the translation? I can hear you now. Yeah. Okay. Yes. Le preguntábamos por la experiencia. Nos gustaría que nos la retratase con sus palabras. Well, Bueno, I just had a couple glasses of wine. me he tomado so un par de I- vinos. You know, I have to say it was Tengo que amazing decir because que ha I sido knew this award fantástico was, porque yo ya sabía que este premio es muy importante, that it was very prestigious, que es muy prestigioso, un But I premio didn't extraordinario, realize pero no me había dado cuenta at what level when you a qué nivel when you're here se produce esto cuando and you're estás in a aquí. small town, Cuando estás aquí en una ciudad and you see how pequeña it affects, you know, y uno comprueba cómo afecta the country, al especially país this very, y sobre todo a esta for the country. ciudad en esta And what the época tan difícil para el país y las ramificaciones de todo el acto. With this group of Y extraordinary también estar con este grupo de premiados tan extraordinario de todos los tipos de campos. Creo que totally transforming for me. ha sido totalmente transformador para mí. Tengo que decir que he sudado en mi discurso, ha sido casi como tener un hijo. I'm not a, and I had to go after the writer. Y ahora tengo que buscar al que lo ha As escrito, far as I'm concerned, he pero said bueno, everything you needed to say. creo que se ha dicho todo lo que había que decir, pero bueno, I think it's amazing that the prince ha sido creates this platform magnífico for que people to que el speak their príncipe minds haya creado esta plataforma and para que la encourages gente that. exponga sus ideas y que aliente este tipo de premios. Creo que hay que darle todos los parabienes por este magnífico trabajo que ha hecho. Por tanto, es genial estar en este pequeño mundo que se crea aquí, en este momento. Es impresionante y es todo un honor para mí. Pero como he dicho antes, para mí también es importante como fotógrafa, para la fotografía en general, porque llegó un momento en que la fotografía, bueno, de hecho se entregó el premio anterior a Sebastián Salgado, que es un gran fotógrafo y ha sido un referente para mí. Usted había dicho en la rueda de prensa anterior a esta ceremonia de los premios Príncipe que seguramente iba a ser un momento muy emotivo cuando usted se subiera al escenario a recoger el mismo premio que recogió Susan Sontag en su día. Bueno, el mismo no, porque Susan Sontag recogió el premio de las letras. ¿Cómo ha vivido ese momento? Ahora que ya ha pasado, ¿cómo lo ha vivido? No podía estar en ese escenario sin pensar en ella. Estamos viendo el momento aquí. Where should I look? But I couldn't stand on that stage without. No podía estar ahí sin pensar en ella. I thought about it earlier today. Pensé en ello hoy As I was tweaking my speech. cuando estaba perfeccionando mi discurso. Susan was very tough. Susan era una persona muy dura y me dio como una patadita en el trasero para que empujase mi carrera más hacia adelante, cambiase, hiciese cosas nuevas. Pero no estaría aquí si no hubiese conocido a Susan y hubiese pasado ese tiempo con ella. Estaba en mis pensamientos hoy claramente, Susan. Señora Leibovich, ¿cómo está el asunto de la fotografía a los príncipes? Porque algo ha dicho en los días previos a esta ceremonia. ¿Hay posibilidad de un retrato a don Felipe y a doña Leticia? Yes. I have to be careful what I say, but Tengo que tener cuidado con las cosas que digo en este sentido, pero bueno. it seems to me. Me parece que You know, I've photographed heads of state and, he fotografiado a jefes de Estado. And it seems to me to come here, Y para mí venir aquí sería como devolverles ese favor que me han hecho con este premio y hacer un retrato de los príncipes. Y me encantaría. Hay magníficas historias que contar aquí. Venir hacia Asturias por el cielo y ver ese paisaje tan fantástico y llegar al punto donde di mi charla y ver la situación de la zona industrial de Avilés con el paisaje, etcétera. Hay grandes historias que contar en esta tierra. Entonces entendemos que escogería Asturias como escenario para ese retrato. Well, I don't. By landscape, I mean that in a bigger
Sí, quizá el escenario sería mayor, sería también, incluiría a la gente con parte de ese escenario, de ese paisaje que envolvería el retrato. El hecho de que tengamos esa industria, pesca, que tenga ese trasfondo pesquero, etc. Tengo que hacer mis deberes en ese sentido, tengo que analizar para ver lo que quiero hacer exactamente. Pero ha sido sorprendente ver lo precioso, lo extraordinario que es este lugar. Y la gente también. La gente es fantástica aquí. Señora Leibovitz, no pretendo adularla. Usted ya sabe que está considerada la mejor fotógrafa del mundo. Y me pregunto si hay una fotografía que se pueda imaginar que no ha hecho todavía y que le gustaría hacer. No sé si ha reflexionado sobre ese aspecto. Tengo mucha suerte porque hago lo que me encanta hacer. Trabajo todos los días y una de las razones por las que sigo en la relación que tengo con las revistas, etc., es porque me permite fotografiar todos los días cosas. Es increíble porque 45 años de historia están detrás ya. Y no tengo ningún programa previsto para seguir haciendo cosas. No tengo objetivos claros en ese sentido, si seguir haciendo retratos o qué. Pero si los príncipes estuvieran ahí y se sentaran para que les hiciera una fotografía, para mí sería fantástico, sería una sesión de retratos magnífica. Me ha llamado mucho la atención un momento de estos premios Príncipe de Asturias, y es que después de su posado, sus colegas la han reclamado y no ha dudado un instante en ir a charlar con ellos. What happened? When you were told to talk to them, your colleagues. Cuando usted llegó a Oviedo, en el Hotel de la Reconquista, posó para todos los fotógrafos y en un momento le dijeron, Annie, please come. Y usted estuvo charlando con ellos. Sí, bueno, hablamos un poquito de esto en la rueda de prensa. Soy uno de ellos. Me siento muy democrática en ese sentido. Llevo haciendo esto mucho tiempo. Y puede parecer que bueno, he estado en las trincheras ya. He estado donde han estado ellos, en esas trincheras. Y empecé a sacar retratos porque creí que tenía más que contar con los retratos. Pero me encanta el periodismo. Entonces admiro lo que hacen, es un trabajo muy duro y cuando los veo sé lo que están haciendo. Soy como ellos, estoy en su grupo y tengo empatía por ellos. Quiero ayudarles a hacer lo que tienen que hacer. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia aquí en Asturias. Y enhorabuena por el premio. Le damos las gracias a Annie Leibovitz y saludamos ya a un espectador de esta entrevista y a un protagonista de estos premios. Es el señor Walter Strummer, ¿lo digo bien? Perfecto. Sí. Es director del Instituto de Medicina Experimental de la Max Planck y le damos la enhorabuena también y queremos que nos hable de su trabajo y de la importante labor para la ciencia que hace su colectivo en un momento en el que aquí en España a la ciencia se le está metiendo la tijera. Pues la Sociedad Max Planck consiste de unos 80 institutos, como dijo también el príncipe en su charla, distribuidos no solo en Alemania, sino algunos también en el extranjero, que cubren todas las áreas de investigación básica, física, química, medicina, biología y ciencias sociales. Y la misión es hacer investigación básica porque es fundamento para toda la ciencia y la industria aplicada. Hay otras sociedades dentro de la Sociedad Max Planck de Alemania, que se dedican a la investigación más aplicada, pero lo cual no quiere decir que dentro de la Sociedad Max Planck no surjan ideas que tienen una aplicación directa. Por ejemplo, de nuestro instituto en Göttingen ha habido varias fundaciones o creaciones de pequeñas empresas que tienen como finalidad utilizar las patentes y las ideas que se crean en un sentido comercial para de uso a la humanidad. La investigación básica es básica, así de redundante suena, lo ha dicho el propio presidente de la Sociedad Max Planck, que le ha dado un toque de atención a los políticos españoles contra los recortes, por ejemplo, en el departamento en el que usted dirige, relacionado con la medicina. Si se dejara de investigar ahora, ¿qué se podría poner en peligro para el futuro?
Bueno, es que no se puede decir concretamente qué, pero si vamos hacia el pasado, por ejemplo, digamos, los rayos X o el microscopio cuando se inventó, ¿quién hubiera dicho que hoy en día utilizamos microscopios de alta resolución para la investigación médica? Hace 30, 40 años esto no era imaginable. Ahora, no puedo predecir el futuro, pero lo que sí sé es que la investigación básica es el fundamento sobre el cual luego los desarrollos del futuro van a tener su cauce. Así que es un error no hacer investigación básica y enfocarse demasiado a corto plazo, es decir, queremos solo una investigación aplicada. Ustedes aquí en España colaboran con el CSIC, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y hay una colaboración directa con un lugar muy sorprendente, muy especial, que está en Almería, que es un observatorio, que dicen que es el mejor observatorio de la Europa Occidental. Un lugar debilitado por el recorte de la inversión. ¿Qué puede salir del trabajo que se está haciendo en Almería buscando planetas parecidos al nuestro, a la Tierra? Bueno, eso es una parte de la investigación de la parte de los colegas que hacen astronomía, y de hecho en Almería están estos telescopios que los he visitado y están en un sitio privilegiado porque hay poca luz, poca polución de luz, están altos en la montaña, por lo cual tienen una atmósfera libre. Y los experimentos que se hacen allí se pueden dirigir desde cualquier parte del mundo, por ejemplo desde los laboratorios que están localizados tanto en Alemania como en España, porque es una colaboración entre España y Alemania, y naturalmente que eso es una investigación básica que nos ayuda a entender de dónde venimos, cómo se originó el universo, y son preguntas fundamentales que siempre han interesado a la humanidad. Ahora que hablado del universo nos acordamos del CERN, porque ustedes dos tienen la particularidad, el CERN y su sociedad, de que han sido premiados con este Príncipe de Asturias. En el caso de Max Planck tiene 17 premios Nobel, también un premio Príncipe de Asturias español como es Juan Ignacio Cirac, pero nunca podría conseguir un Nobel como organismo. ¿Qué les parece este premio? No, me parece un honor enorme, sobre todo porque la Sociedad Max Planck en los últimos años con el presidente de ahora, Peter Grosz, ha reconocido de que la investigación y la ciencia es internacional, por lo cual hay que abarcar ese mercado, lo voy a decir, de ciencia para atraer a los mejores científicos, pero no solo para que se queden en Alemania, porque eso no es la idea es, como es internacional, muchos investigadores vienen a Alemania y luego van a otros países y siguen fertilizando y fecundando la ciencia en los otros países, y eso es una misión muy bonita, me parece. Por ejemplo, ahora el último premio Nobel de Thomas Süthoff, que estuvo en nuestro instituto, por cierto, muy amigo mío, volvió a los Estados Unidos, pues, y la pregunta siempre en la prensa, ¿es que es alemán, es estadounidense? Pues la verdad es que no importa. Es un científico que ha aportado grandes aportes a la investigación médica, y es un logro internacional de todos los científicos. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros lo que ha sido la experiencia de este día, y sobre todo muchas gracias por el trabajo que hace su sociedad financiando proyectos en España, poniendo más dinero, y como en el caso de Almería, en gestión compartida al 50%, a pesar de que ustedes aportan muchísimo más dinero. Y el propio premio, que han dicho que van a aportar los 50.000 euros del premio para jóvenes investigadores españoles, y además, creo, más dinero también de la sociedad Max Planck. Exactamente, y de hecho por eso hemos mandado a los estudiantes y los científicos jóvenes a recoger el premio junto con el presidente, porque son ellos los que se lo merecen. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el galardón. Muchas gracias. Gracias, señor Strummer. Y otro de los representantes del Gobierno Central, del Gobierno de España, el señor Margallo, el titular de Exteriores, nos ha dedicado un momento para que le pudiéramos preguntar por cuestiones relevantes, no solo del ámbito internacional y nacional, sino por asuntos que nos conciernen a los asturianos. Pilar Arias de Velasco ha estado con él. Estamos con otro de los representantes del Gobierno Central, en este caso con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Muy buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta tiene que ser de actualidad, porque hemos visto también al embajador de Estados Unidos aquí, a James Costos, con el que se va a reunir el lunes por el tema del espionaje. ¿Han tenido oportunidad hoy de hablar aquí en este buffet? No, hoy no nos hemos visto, no nos vamos a reunir los dos porque yo el lunes estoy en Polonia. Le va a recibir un secretario de Estado y un director general, y ahí expresaremos la conveniencia de que se nos dé alguna explicación razonable de lo que está pasando, y le transmitiremos que en el supuesto de que haya habido un espionaje sobre ciudadanos españoles lo consideramos una línea roja que no se puede traspasar.
y va a tener oportunidad de verlo aquí. ¿Se lo va a trasladar usted personalmente? Vamos, si le veo se lo trasladaré, pero lo importante es la reunión que tendrá lugar el lunes a las 10:30 de la mañana en el Ministerio, que es donde se hacen estas cosas. Estas reuniones son más bien festivas y no es para sacar contenciosos o conflictos pendientes. Hablando del tema festivo, los premios Príncipe, ¿cómo creen usted, cómo ha sido su experiencia, ya que es el primer año que viene, y cómo creen usted que contribuye a la marca España? Bueno, es la primera vez que tengo la suerte de estar físicamente aquí. Los he seguido siempre en televisión. Llevamos desde el año 81, yo creo que he visto casi todos en televisión, y creo que contribuye a la marca España, que en definitiva es la imagen de España de una manera decisiva. Si algo tienen los príncipes de Asturias, lo han tenido siempre, es el gusto por la excelencia, el gusto por la obra bien hecha, en todos los terrenos. Y la marca España es un poco eso, es explicarle al mundo todo lo que de bueno, de positivo y de grande tiene España, sea en el terreno del patrimonio, de las ciencias, de las artes, de la investigación, del deporte, y tenemos aquí a Olazábal, de la gastronomía. Hoy no había ningún gastrónomo, pero tenemos una cocina que probablemente soy la mejor del mundo. Eso es la marca España, decir que somos un gran país, que merecemos confianza, que harían muy bien en invertir sus dineros aquí en la economía española, que harían muy bien en crear aquí empresas, fábricas y crear puestos de trabajo, que hacen muy bien comprando productos españoles, que cada vez compran más, y que hacen muy bien cuando confían en las empresas españolas. Yo ahora vengo de Panamá, mañana voy a Polonia, que son líderes en los sectores más avanzados en el mundo, en energías renovables, trenes de alta velocidad, bioquímica, que realmente, aunque hoy había un discurso, Príncipe aludió al pesimismo existencial, somos un país muy ciclotímico, ¿no? Cuando las cosas van bien nos crecemos, cuando ganamos la Copa del Mundo y cuando tenemos alguna contrariedad parece que nos hundimos. Pues ni una cosa ni la otra, pero somos un gran país. ¿Tiene algún favorito entre los premiados? Nos comentaba el ministro de Educación que él tenía como favorito a los españoles, por decirlo así. ¿Usted? Hombre, sí, la marca España es la niña de mis ojos y por lo tanto para mí también los españoles. Es decir, Olazábal es muy importante. La ONCE es una organización que expresa lo mejor que tenemos. España es probablemente algo que la gente no sabe, pero es el país más solidario del mundo. Somos los primeros en trasplantes de órganos en todo el mundo, Tenemos unos cooperantes, y esos dependen de mi ministerio, que en muy pocos medios, porque estamos en una situación económica muy difícil, están haciendo una labor humanitaria a lo largo y ancho del mundo, luchando contra la pobreza, por la seguridad alimentaria, por la escolarización de los niños. Y la ONCE hace mucho de todo eso, por tanto la ONCE es otra de mis debilidades. Y Muñoz Molina, que no es un escritor que vote nuestros colores, pero escribe muy bien, y a mí Muñoz Molina me gusta mucho. Y además les ha dado bastante durante esta semana con el tema de los recortes de educación. Bueno, tiene su opinión, pero es un gran escritor y es muy español. Y yo no soy nada sectario en eso. Yo siempre he dicho que yo soy de extremo centro. Hombre, no me gusta que me sacudan, pero bueno, el que me sacudan no es obstáculo para que crea que es un gran escritor. Señor García Margallo, le agradecemos muchísimo su tiempo. Sabemos que tiene prisa, así que muchas gracias por atender a TPA. Voy a Galicia ahora, porque mañana premiamos a los voluntarios a los que se ha referido el príncipe, que tanto hicieron para aliviar el dolor de las gentes que sufrieron en una dimensión enorme cuando hubo aquel trágico accidente de tren. Muy bien, pues estaremos pendientes de esa visita. Muchas gracias. El ministro, que por cierto su mujer es asturiana. El ministro de Exteriores decía de Antonio Muñoz Molina que es un gran escritor, una opinión compartida por muchos. Nosotros lo tenemos la suerte de tenerlo aquí al lado. Antonio Muñoz Molina, muy buenas noches, enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Hacía 13 años que la lengua española no recibía este galardón y ha sido usted el elegido. Bueno, está bien, ¿no? ¿Qué le parece? Bien, yo tampoco creo que hay que fijarse mucho en si es la lengua española u otra lengua. Yo creo que la grandeza de un premio como este tiene que ser el que se lo den a cualquiera que consideren que se lo puede merecer, ¿no? Igual que no se mira si el científico que lo recibe es español o es argentino o es
¿no? Yo creo que el ejemplo de cooperación que hacen estos científicos maravillosos que ha habido aquí estos días, ¿no? Que para mí ha sido un premio extraordinario conocer al señor Peter Higgs, por ejemplo, ¿no? O conocer al director del CERN. Y estas personas no se fijan en eso, ¿no? Y a mí eso me gusta, ¿no? Que no lo han ganado españoles o personas que escribían en español, pero lo ha ganado Philip Roth, por ejemplo, ¿no? O tantos escritores y escritoras de primera categoría, ¿no? Entonces uno agradece las cosas cuando vienen y si no, pues hay mucha gente con mucho mérito, ¿no? Yo he de reconocer que sentía ya una admiración grande, considerable sobre Muñoz Molina como escritor, pero después de leer en su último libro, que es un ensayo, lo que dice usted sobre el roto, que me parece la persona más clarividente de este país, lo que dice que fue el único intelectual que no vivió en la ceguera colectiva en la que usted como intelectual también se incluye. Sí, en un cierto momento, yo lo que digo en el libro es que hay un momento en el que, el año 2007, en el que todos los días, el Roto publicaba un dibujo que era sobre la burbuja inmobiliaria, sobre la especulación, sobre el ladrillo, y los demás, había gente que escribía críticamente, y yo escribía críticamente sobre ciertas cosas, de otras no me daba cuenta, ¿no? Es que hubo quien se enfadó mucho cuando yo escribí eso en mi libro, ¿no? De que el Roto era, en un momento dado, era el único intelectual, pero yo me refería a eso, y no creo que sea ningún problema, ¿no? Es decir, creo que él era, esos dibujos suyos eran a diario, era una cosa permanente. Parece que solo él era consciente de la gravedad de ese problema concreto, ¿no? Todo lo que era sólido es el último libro de Muñoz Molina, es un ensayo, y les invito a que lo lean porque hace usted un recorrido, además haciendo un trabajo periodístico en la hemeroteca que es una fuente de periodismo, pero también sociológico, ¿no? El trabajo que se puede hacer ahí, e hizo ese esfuerzo para poder escribir este libro y recorrer esta trayectoria que nos conduce hasta la mugre, la roña en la que nos encontramos como sociedad civil en este momento, a pesar de los ciudadanos. Bueno, tenemos zonas de roña. Yo creo que en momentos como este, y casi siempre, hace falta ser muy pragmáticos y ser lo más precisos que se pueda, ¿no? Y si hay cosas que están muy mal, pero hay otras que están muy bien, y tenemos que saber distinguirlas para defender las que están muy bien y cuidar y corregir las que están mal, ¿no? Es decir, seguimos teniendo, a pesar de todo, una educación universal y una sanidad universal. Seguimos teniendo libertad de expresión, o sea, a pesar de tenemos una justicia que no es todo lo independiente que debería ser, pero que algo hace, ¿no? Es decir, que tenemos muchas cosas que tenemos que defender y que somos parte de la Unión Europea. Es una cosa extraordinaria. Cuando yo tenía 20 años, la primera vez que yo salí de España, tuve que pedir un certificado de buena conducta. Y como estaba en edad militar, me dieron un pasaporte para 15 días. Y cuando llegué a la frontera francesa, había unos gendarmes súper antipáticos mirándome el pasaporte y mirándome como si fuera ¿no? Entonces, hemos cambiado mucho y hemos mejorado mucho, y los que nos acordamos de cómo era antes, tenemos la obligación de decirlo, porque el que solo ha conocido esto le parece que esto es normal, pero esto no es normal. Es decir, en el mundo, yo vivo una parte de mi vida en Estados Unidos, y yo vivo en Nueva York, que se supone que es la capital del mundo. En Nueva York hay 8 millones de habitantes y 3 millones no tienen ninguna clase de seguro médico. Cero, nada. Entonces, nosotros tenemos muchas cosas muy importantes y tenemos que defenderlas como gato panza arriba, ¿no? Usted que ha sido muy crítico siempre, y sobre todo durante esta semana, en los discursos que ha dado, en los actos que ha participado, ¿cómo se ha sentido hoy cuando ha cruzado por la alfombra y en la otra parte estaba la crítica de la sociedad? No hacia los premios, obviamente, sino hacia la situación general de España. ¿Cómo ha vivido ese momento? No, a mí me parece bien. Es decir, igual que yo delante de la autoridad he dicho lo que pienso, me parece exactamente igual de legítimo, claro. Es decir, una sociedad plural es así. Una sociedad plural no es una sociedad unánime. Y entonces a mí me da mucha alegría que haya
De que hay personas que discuten eso, me parece muy bien, vamos a discutirlo, vamos a intercambiar argumentos. Otra cosa es que en vez de argumentos se usen slogans o se use el grito en vez de... Pero el derecho a la disidencia es un derecho fundamental. El derecho de la disidencia, además, del disidente más pequeño. Es decir, la democracia es el respeto a las minorías, pero a todas las minorías dentro de unas reglas de juego muy... Pero a mí me parece muy bien, me da mucha alegría. De todas maneras, hoy ha habido una especie de comunión entre los premiados y la propia sociedad que estaba al otro lado de la valla, porque los científicos han dicho no a los recortes en ciencia, había también un grupo de universitarios, usted ha criticado mucho la reforma de la educación, también había representantes de la escuela pública, hoy se han juntado muchos grupos en esa plaza de la Escandalera que han hecho comunión esta semana con algunos de los premiados. Para mí, y si les soy sincero, ese ha sido el mayor descubrimiento estos días, ¿no? Yo, visto desde fuera, y tampoco me he fijado mucho en esas cosas, yo pensaba que esto era sobre todo una cosa protocolaria, ¿no? Pero el hecho de que la gente, todos los científicos, por ejemplo, hayan ido a la universidad, ¿no? O ir yo a encontrarme con clubes de lectura o los encuentros que hay, a mí eso me ha parecido muy saludable, ¿no? Es decir, que no se queden las cosas en ceremonia, ¿no? Sino que haya eso, una comunicación real, ¿no? Y desde luego yo le he agradecido a los científicos las cosas que han dicho, ¿no? Porque es muy importante defender eso, ¿no? Han hablado muy claro, incluso con alguna cerveza en la mano se la han tomado a la universidad como buenos estudiantes. No sé si ha podido ver. Ha sido la edición de este año la de un mensaje disidente apreciable. Yo hablaba de la mugre y la roña procedente de la onda expansiva de la burbuja inmobiliaria. Por supuesto, lo público, usted lo enfatizó nada más llegar. Habló de la cultura como valor, como nuestro gran valor, a continuación esbozó una crítica hacia el abandono en el que los poderes públicos lo han dejado apostando por otros sectores como el del automóvil. Si fuera solo abandono, en muchos casos es agresión directa y enconada. Es decir, el trato hacia el mundo, hacia el cine, es escandaloso. Tú eso se lo cuenta a un extranjero y no se lo cree. Que un ministro de un gobierno ataque en público a una industria de su país, ¿no? Eso no existe en el mundo, ¿no? Y sobre todo, es que nosotros, aparte de cultura y de conocimiento, tenemos muy pocas cosas. Nosotros no tenemos petróleo ni tenemos tecnología punta, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión práctica, no es una defensa idealista de nada, es una cuestión de defensa de creación de riqueza y creación de puestos de trabajo, ¿no? Muñoz Molina, muchísimas gracias, enhorabuena por el premio. Y vamos a poner aquí el punto final a este programa, recordando algunas de las mejores imágenes, entre ellas las que comentábamos con el premio de las letras de este año, esa cerveza de los científicos, Javier. También lo vamos a ver a continuación. Muchísimas gracias por habernos acompañado y agradecemos también mucho el trabajo que han hecho los compañeros que no han estado aquí, a los que no han visto, pero que sin ellos no habría sido posible todo este esfuerzo y la posibilidad de relatarles un momento importante para la sociedad civil y para los asturianos. Gracias. Adiós. Sí, el golfista José María Olazábal fue el primero en llegar a Oviedo, pero no por mucho madrugar, te conocen más. Y si no, miren esta azafata que le da una información a Olazábal para su propia charla, como si fuera un invitado más. Se me ve un poco tenso ahí, ¿no? En la foto sí, sin embargo durante las clases de golf se le ha visto muy contento al premio Príncipe de los Deportes. Muy efusivo hemos visto también al físico François Engler por el apretón que le dio en el brazo a Teresa Sanjurjo nada más llegar. Ya en la foto ha vuelto a demostrar que las mentes inquietas las sustentan cuerpos inquietos. Como el del director del Laboratorio Europeo de Partículas, Rolf Huer, que no paró a su llegada de hacer efusivos gestos de lo mucho que le gustaba el recibimiento. Más sosegado se ha mostrado el cineasta Michael Haneke, riguroso negro elegido para sus actos. En el Jovellano se encontró seguidores de su estilo. El tiempo aguantó toda la semana, pero chaparrón sobre los príncipes. Mala suerte para sus altezas, aunque al mal tiempo buena cara. La princesa Leticia no duda en aguantar ella misma el paraguas. Una tarea difícil si se tiene en cuenta que además hay que saludar a todo el mundo.
Una vez más, los príncipes se han mostrado cercanos, sobre todo cuando nadie los ve, pero siempre hay alguien que lo cuenta todo. En cuanto lo he visto he dicho, madre, es altísimo. Nadie les ha pedido trabajo, al menos delante de mí, ¿no? Y yo tampoco les he pedido dinero. A los premiados se les ha visto muy a gusto en Asturias, sobre todo a los físicos. No es el Oktoberfest, es la Facultad de Ciencias de Oviedo. Y como buenos estudiantes eternos, celebraron cerveza en mano el primero de los premios que recogerán este año, porque enseguida irán a por el Nobel. Pero sin duda la más esperada era ella. Rodeada de un halo de fama delante de su objetivo se han colocado los más venerados de Hollywood. Pero la más buscada en esta ocasión era Annie Leibovitz. Posó ante las cámaras y enseguida los fotógrafos la reclamaron para llevarse un recuerdo de este encuentro entre colegas. Grande Leibovitz en su gesto hacia sus compañeros de profesión.